hay bastante ausencia, chicos. De todas maneras, siempre usted debe de cumplir con su rol de estudiante, con su responsabilidad de estudiante, ¿sí? Nosotros hacemos la otra parte, que es preparar la actividad para que usted aprenda algo más. Entonces, aprovéchela. Escuche estos consejos, después se acordará de mí porque no le hice caso a la licenciada, porque luego nos arrepentimos de lo que no hacemos bien las cosas. Bueno, eh, vamos a ver, ¿qué habíamos visto el día lunes y el día martes? Vamos a ver, ¿quién quiere participar para continuar hoy con la actividad? A ver, vamos a participar, voy a nombrar. Rodríguez, a ver, hijo, ¿qué habíamos visto el día lunes, el día martes? ¿De qué habíamos hablado? La de los movimientos indígenas, de los movimientos obreros. Muy bien, habíamos hablado acerca de los movimientos obreros, habíamos dicho que también habíamos hablado de uno de los valores de esta semana, que era la creatividad, y yo les había planteado en los 2 días una pregunta y también les había hecho dibujar, ¿sí? Acerca de, Sí, la pregunta era, si usted fuera un héroe o una superheroína, ¿qué cambiaría en este momento en el mundo? ¿Qué cambiaría? Eso habíamos hablado, habíamos expresado nuestros sentimientos acerca de la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. También les había dicho el día martes que ustedes hagan un dibujo de cómo era usted. Hoy me lo va a presentar. Sí, hoy me lo va a presentar. Faltando 10 minutitos, me va a indicar en su cámara. Sí, quiero ver qué dibujo ha hecho. Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy. Vamos a continuar hablando acerca de movimientos sociales, pero cuando nosotros hablamos de movimientos sociales, el día lunes y martes nosotros vimos movimientos obreros, como lo dice el señor Rodríguez, gracias, movimientos feministas, movimientos sufragistas. Habíamos visto nosotros todos estos 3 movimientos, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un movimiento, el movimiento indígena, ¿sí? ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo es un movimiento político y social y cultural que busca reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas en el contexto de la discriminación y etnocentrismo sufrido desde la época de la colonia hasta su exclusión del desarrollo de los estados modernos latinoamericanos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poquito de historia para que usted entienda todo este concepto de indigenismo. El año que viene, ustedes en sexto especialidad verán una parte que yo acabé justamente de darles a los chicos de sexto y es el tema de los procesos de independencia. Recuerde que cuando llegaron los españoles aquí a América, y vamos a hablar concretamente en el Ecuador, cuando llegaron los españoles a América, recuerde que ellos tenían el poder absoluto sobre nuestros indígenas. Y obviamente el indígena se encontraba sometido a la fuerza a todas las imposiciones que vinieron trayendo los españoles, entre estos las costumbres, la religión, la comida, la forma, todo lo que trajeron ellos de otra cultura europea, lo vinieron a imponer aquí a nuestros indígenas. Siempre ellos se vieron sometidos. Cuando los españoles violaron a nuestros indígenas, se produce lo que se conoce como el nombre el mestizaje. El mestizaje es producto de la unión del español con el indígena. ¿Por qué los españoles cogerían a las indígenas y las violaban? A ver, piense. ¿Por qué los españoles cuando llegaban aquí a América cogieron a las indígenas, a las indias de aquí de América y las violaron? Piense. Creo que el término indias no estaría mal dicho. Indígenas, entonces. ¿Ya? Sí, yo creo que por placer Y, Porque tenían, exacto. porque o por tenían parte necesidad como hombre
Ya, porque tenían necesidad como hombres. Perfecto. Pero ella, no, recuerde que cuando vinieron los españoles no vinieron mujeres, solamente vinieron hombres. Entonces ellos necesitaban satisfacer sus deseos, sus apetitos sexuales. Entonces por eso es que forzaban a las indígenas. Y cuando digo de indias, no es un insulto, ¿eh? El indio se siente orgulloso de que le digan indio porque ese es el nombre. Es indio nativo, es indígena, de ahí es que sale el nombre indígena, sale de indio. No, no estoy utilizando un término para ofender. El indio es indio, o sea, pero con este término no se está ofendiendo para nada. Al contrario, el indio, el indígena tiene su propia identidad, tiene su propia cultura, tiene su propia forma de vestir, tiene, de hecho, nosotros podemos ver que en el Ecuador los movimientos indígenas han tomado mucha fuerza y nos lo han dejado muy claro en octubre del año pasado. ¿Qué pasó? A ver, quiero Hubo participación. eso del paro. Perfecto, fue lo del paro. Vino Mire, la CONAI, creo que vino la organización de la CONAI. muy bien, ¿qué pasó? Se unieron todos los movimientos indígenas en voz de protesta acerca de las medidas de este gobierno. ¿Y qué? No fueron 4 o 5. Usted sabe que No, vino indígenas... casi todo. Exactamente, gracias señorita hija. Vinieron mucha gente, muchos indígenas de distintas provincias hacia aquí, hacia la capital, porque aquí está el presidente, porque aquí está lo que representa la Asamblea Nacional, el Palacio de Gobierno. Entonces, ellos sabían que aquí es donde tienen que hacer la protesta. Y ustedes ya saben, algo que yo no les puedo ya decir, ustedes mismos fueron testigos, noticias, murió mucha gente, pero ¿qué? Sacaron mucho ellos, lograron mucho ellos. Nos dieron una gran lección a nosotros, a los mestizos. Nos dieron una gran lección en el sentido de que ellos unidos son fuerza y una fuerza muy grande, no solamente aquí en el Ecuador, en Bolivia también podemos ver, de hecho, que los movimientos indígenas han cobrado tal fuerza que han sido hasta presidentes. Evo Morales, un indígena, un indio. Entonces, mire, el trayecto que han ido teniendo ellos, ¿para qué? Para poder reivindicar sus derechos de igualdad. No por el hecho de que sea un indígena o de que tenga las plumitas, sea más o menos que nadie. De hecho, nosotros vimos muy bien, y creo que lo comenté en una clase donde nosotros aplaudíamos, ¿no? A Leonidas Issa, como nos dio una cátedra de economía y el economista, el ministro de Finanzas, pues se da tantas vueltas con sus palabras tan técnicas que a veces no las entendemos y él nos dio un ejemplo de economía con sus tractorcitos. No sé si recuerdan, alumnos. ¿Sí? Entonces podemos ver que estos movimientos indígenas desde tiempo de la colonia han sido siempre grupos renegados, excluidos. Cuando los españoles llegaron aquí a América y cogieron a las indígenas y procrearon, salieron los llamados criollos. En esa época, los criollos eran quienes desempeñaban cargos importantes en la colonia. Y en esta época también el indígena fue excluido. Entonces, la exclusión no es solamente de ahora, del siglo XXI. La exclusión viene desde siglos muy atrás. Que el indígena es ahora, en el siglo XXI, que los movimientos sociales han alcanzado fuerza y han logrado ellos también ser parte de la Asamblea Nacional, ser parte de movimientos políticos e incluso ser líderes. ¿Ya? Mire, ahí tenemos imágenes. Quiero que usted observe, por favor. Tenemos a 3 personas que son muy representativas dentro de los movimientos indígenas. Tenemos Dolores Cacuango, ¿sí? Tenemos a Rigoberta Menchú de Centroamérica. Y me falta la otra es Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, ¿sí? Ahí la tenemos. Prácticamente ella surgió de un movimiento de Cayambe, donde prácticamente ha venido luchando
para obtener lo que es la igualdad de los indígenas. En esta lucha de los pueblos indígenas por las reivindicaciones, la mujer ha tenido un papel muy importante. Mire, ahí tenemos solamente mujeres que nos han dado una gran lección. Figuras como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú en Centroamérica. Entre estas otras líderes quienes participaron activamente en la organización de los derechos y la difusión de sus ideas. De hecho, nosotros podemos ver que ¿dónde nomás existen los indígenas? Sobre todo en la parte de la cordillera de toda América, es decir, Ecuador, Perú, Colombia. ¿Sí? Perdón, Ecuador, Bolivia. Perú y Bolivia. Gracias, hijo. Bolivia. Gracias, hijo. Ecuador, Perú, Bolivia. Ahí tenemos, ahí están concentradas grandes masas de indígenas. Y podemos ver, como les estaba diciendo, que han logrado ser parte hasta ser presidente, Evo Morales. De hecho, después de esto se dio la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Quién me ayuda con una lectura alta y clara, por favor? ¿Qué buscarán ellos? ¿Por qué se unirán? Yo le leo. Gracias, hija. Ya. Objetivos comunes. El movimiento indígena se compromete a fundamentar un nuevo país desde el reconocimiento de todos quienes en él habitan, rechazando el modelo neoliberal y lo que significa para las mayorías nacionales, como incremento del desempleo, abandono estatal y privatizaciones, entre otros aspectos. Los objetivos fundamentales que se planteó en el Congreso fueron consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia, intercultural y bilingüe, luchar contra la opresión de las autoridades civiles y celestiales, luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. Ya, muy bien, miren. Algo que es muy importante resaltar sobre los logros o objetivos que ellos pretenden es que se extienda una educación bilingüe, considerándola al quechua una también de las dialectos importantes del Ecuador. Porque si tanto hablamos nosotros de que nos sentimos orgullosos de nuestros indígenas, de que son las raíces, de que son las tradiciones, pues también tenemos que hablar, pues. ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando los idiomas extranjeros? Obviamente sí son importantes, porque si usted sale de aquí del Ecuador, en otros países siempre se habla el inglés. Y si usted no sabe el inglés, pues obviamente no va a poder comunicarse con las personas que están en su entorno. Pero este es uno de los objetivos que, dime Cifuentes, dime, hijo. Dice, lo que yo tengo por enterado que nosotros los ecuatorianos tenemos que precisamente hablar el quichua porque es como nuestra tradición, pero cuando vinieron los españoles, nosotros empezamos a como que a coger ese idioma, el idioma que no es nuestro. Exactamente, nos impusieron. Todos nos impusieron, la religión nos impusieron, porque nuestro indígena, mal o bien, acertado o desacertado, creía en el sol Dios, en la Pachamama. Esos eran los dioses para nuestros indígenas. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, es cierto que se dio un sincretismo. ¿El sincretismo qué es? Es la fusión de varias culturas y de eso sale un resultado diferente, otra cultura. Entonces, cuando llegan los españoles y traen sus culturas, sus tradiciones, y aquí la cultura de los indígenas, se fusionaron las dos y salió como resultado lo que somos nosotros actualmente. ¿Sí? Y podemos ver el sincretismo en la parte religiosa, podemos ver el sincretismo en la parte de la gastronomía, podemos ver el sincretismo en la vestimenta, ¿sí? Fusión, podemos ver el sincretismo incluso en la música, porque no se piense que ahora nada más el rap, la música que a ustedes ahora les gusta, es porque salió, no.
Todo esto viene siendo la fusión de muchas músicas, muchas distintas músicas y después se fusiona y sale otra. Entonces, mire qué importante ha sido uno de los logros de los movimientos indígenas, que es la educación bilingüe. Es decir, que sea considerado su lengua tan importante como el castellano o el español que nosotros hablamos. Mire, ese es uno de los objetivos. Aquí podemos ver aquí líderes indígenas, ¿sí? Con sus plumas, con su identidad, porque esto es lo que les identifica a ellos como movimientos indígenas, como movimientos que ellos luchan por sus derechos, luchan porque las grandes transnacionales no entren al oriente a seguir explotando el petróleo, para que no entren a seguir talando los grandes y extensos bosques. Eso es lo que hacen ellos. Siguen rindiéndole honor y tributo a la Pachamama. Ese es el objetivo. ¿Sí? Ahí tenemos líderes. Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Dígame, ¿quién quiere participar? ¿Sí? Y ahí tenemos a Rigoberta Menchú. No sé, vamos a ver, aquí tenemos Dolores Cacuango, dice activista ecuatoriana, pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos, reconocida por ser la impulsora de las escuelas de alfabetización y una de las referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX. ¿Quién me dice qué es alfabetización? Dice, no es las personas que son, puede ser las personas que no saben ni escribir ni leer, algo así. Ya, vas más o menos orientado. Le voy a contar. Hace aproximadamente unos 30 años más o menos, una de las actividades que el estudiante de sexto curso para graduarse, como ahora hacen pues el examen del quiero ser bachiller. Todos los años, siempre desde tiempos muy atrás, pues se implementan actividades. Por ejemplo, yo hice lo de la forestación para graduarme cuando estuve en sexto curso. Entonces hubo un año que se implementó la alfabetización. ¿Qué era la alfabetización? Que los estudiantes de sexto curso debían ir a lugares y encontrar personas que no sepan leer y escribir y enseñarles. Ella fue la propulsora de estas escuelas de alfabetización. Ustedes saben muy bien que aquí en el Ecuador no, pero si usted se va a las provincias y de las provincias a las afueras, hay mucha gente que no sabe leer y escribir y estamos en pleno siglo XXI. Y justamente pasa esto en los sectores rurales, porque son gente que no tiene posibilidades quizás para acercarse a una escuela a estudiar, porque son gente que quizás se dedican únicamente a la actividad de la agricultura y así viven. Y estamos hablando de pleno siglo XXI, ¿eh? Entonces, mire qué importantes logros han alcanzado estas líderes mujeres ecuatorianas, impulsora de las escuelas de alfabetización y una de las referentes del feminismo ecuatoriano. Vamos a ver otra. Tránsito Amaguaña, líder indígena, nació en 1909 en Cayambe, al norte de Quito. Luchó junto a Dolores Cacuango con los incipientes movimientos indígenas, comandando la huelga de Olmedo en 1931. Junto con Dolores Cacuango, los sindicalistas y campesinos consiguieron el primer código de trabajo y la ley de comunas. ¿Sí? Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Mire lo que decía ella. Esa es frase de ella. Somos indios, carajo. Somos indias que no tenemos que dar de comer a nuestros guaguas. No somos animales de carga, somos mujeres y hombres. No nos queda nada, solo tierra en las uñas, tierra en las charcas que nos han robado. Mire,
Esta frase encierra mucha protesta, mucho dolor y mucha verdad. Porque es cierto, usted no me va a decir que en la actualidad, pues usted ve a un indígena y a veces se discrimina. Vamos a ser sinceros, pero esa es la mentalidad que debemos de cambiar. No porque yo sea blanca, guapa y quizás tengo de compañero a un indígena, le voy a hacer de menos. No, al contrario, si estamos hablando de que todos somos iguales, debemos de respetar. Mire lo que dice. ¿Qué nos queda? Nada más uñas, tierra en las uñas. ¿De qué? De tanto trabajar la tierra. Porque si no fuera por ellos, nosotros no tenemos el Alimento. tomatito, exacto, el tomatito, la cebollita, la lechuguita. No tuviéramos porque son ellos quienes hacen un trabajo bien fuerte. Son estos grandes movimientos que nosotros les hemos dado las espaldas a la importancia que desempeñan ellos. Y así nosotros discriminamos. Y así pero mire cómo nos enseñan. Líderes indígenas que han logrado que los movimientos indígenas lleguen hasta donde ahora son. Son grandes, aquí en el Ecuador sobre todo. Mire, nosotros, incluso yo escuchaba comentarios que puede ser el futuro presidente un indígena. ¿Qué están demostrando? Que pueden. Uniéndose pueden. Y finalmente tenemos aquí a Rigoberta Menchú, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Vamos a ver qué dice de Rigoberta Menchú. ¿Alguien? Sí, Fuentes. Ayúdame con la lectura, hijo. Claro, Lisa. Gracias, hijo. Rigoberta Menchú. Actividades importantes. Ella inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática de la violación de los derechos humanos de los campesinos indígenas. Ella misma, con la ideología de liberación, personificaba en su sufrimiento del pueblo con gran inteligencia y vigor. ¿Sigo nomás? Sí, siga. Rigoberta Menchú. Tun es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiche, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad, la UNESCO y ganadora de premios Nobel de la Paz y el premio Príncipe de Austria. De Asturias. De Cooperación Internacional. Príncipe de Asturias y Cooperación Internacional, ¿sí? Estos premios son de España, ¿no? Sí, son premios muy reconocidos a nivel internacional. Entonces, mire, tenemos ahí a otra mujer, líder indígena, ¿sí? Que luchaba por qué, dice, por los derechos humanos, por obtener la igualdad. Y fue ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es un tema muy bonito el que hemos visto el día de hoy acerca de los movimientos indígenas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, señores estudiantes. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, va a sacar el tallercito. Déjeme verlo, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Ya, usted va a sacar. Vamos a trabajar el resto de tiempo que nos queda, que son 10 minutos para hacer exactamente, pero es un taller sumamente pequeñito que va a tener tiempo más que suficiente para poder realizarlo. ¿Dónde está? Banco de preguntas, organizador. Aquí está. Taller de movimientos indígenas. Sí, creo que le puse 4 preguntas. Ah, no, mire. Ahí tenemos un taller. ¿Ya? Dice, taller de los movimientos indígenas. Identifica los personajes y describe aspectos importantes de su participación en los movimientos indígenas. Ahí tenemos de las 3 que hemos hablado. ¿Sí? Ahí tenemos Dolores Cacuango. Ahí tenemos Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú.
Vamos a ver, ¿qué dice? Entonces, vaya ubicando. ¿Quién es ella? ¿Quién es este personaje? Dolores Cacuango. Muy bien, póngale aquí, Dolores Cacuango. ¿Ella quién es? ¿Quién es? Tránsito Amaguaña. Amaguaña, muy bien. Y Rigoberta Menchú, ya. Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y pone aquí, ¿no? En el cuadrito este. Y me va a poner una característica de cada una de ellas. Vamos a ver, vamos a recordar porque tal vez se me olvida. Dolores Cacuango dice que fue una activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos, reconocida por ser la impulsora de las escuelas de alfabetización y una de las referentes del feminismo ecuatoriano del principios del siglo XX. Ella es Dolores Cacuango. Vamos a ver Tránsito Amaguaña. ¿Quién ha sido Tránsito Amaguaña? Una líder de Cayambe, que luchó junto a Dolores Cacuango y con los incipientes movimientos indígenas, es decir, las dos lucharon juntas. Y ella fue la de la frase, ¿no? Esta frase es muy conocida por ella. Somos indios, carajo. Somos indias que no tenemos que dar de comer a nuestros guaguas. Mire, guaguas es una palabra indígena. Quichua. No somos animales de carga, somos mujeres y hombres. No nos queda nada, solo tierra en las uñas, tierra de las chacras que nos han sido robadas. ¿Sí? Dice que ella fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Y ahí tenemos la última, Rigoberta Menchú. Ella es una líder indígena guatemalteca, es decir, de Centroamérica, Guatemala, del país de Guatemala. Sí, ahí también podemos ver que existen indígenas. No solamente existen indígenas aquí en el Ecuador, en Perú y en Bolivia, sino en Centroamérica también. ¿Quién fue ganadora de un premio Nobel de la Paz? Imagínense a dónde, cómo ellas, siendo indígenas, no quiere decir nada, al contrario, nos han demostrado que han alcanzado hasta premios Nobel. No se piense que un premio Nobel dan a cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía ella? Ella inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y del sistema de la violación, una denuncia, una protesta. Verá que le estoy dando ideas para que usted vaya llenando el taller a la violación de los derechos humanos y de los campesinos indígenas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, señores estudiantes. ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Dicen cuántas características son? Póngale unas dos. ¿Sí? Ya les Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Ya, pero luego, primerito tiene que poner el nombre, ¿no? Identifique, o si acaso póngale aquí abajito, le identifica. O aquí, como usted guste, aquí. Y de ahí le pone dos características de cada una de ellas. ¿Sí? Señores estudiantes, una vez que usted ya acabó de hacer este tallercito, que prácticamente le ayudé a hacer yo misma, coge y me va a subir a la plataforma. ¿Sí? Se puede poner en la parte de Tránsito Amaguaña, solo para sacar una idea. Ya te pongo. Gracias. ¿Sí? Ella nació en Cayambe, dice. De hecho, luchó junto con Dolores Cacuango con los movimientos indígenas.
Mire, ya viejecita, ¿no? Viejecita y dijo esta frase y como le vuelvo y le repito, esta frase encierra mucha verdad, mucho dolor, mucha discriminación, falta de valorar lo nuestro, nuestra cultura, nuestra identidad, que a veces nos sentimos avergonzados, ¿no? Al contrario, orgullosos deberíamos de sentirnos de los movimientos indígenas de nuestro país, porque mire lo que han logrado. Y cómo les van frenando a los gobiernos las medidas que ellos quieren tomar en contra del pueblo. Mire esta frase qué bonita de Rigoberta Menchú. A nosotras las mayas nos enseñan desde pequeños que nunca hay que tomar más de lo que necesitas para vivir. Qué palabras más sabias. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta, me voy quedando con un minuto, si no doy por terminada la clase, usted en este momento mismo coge y sube el taller que lo Listen, y realizamos. eso de ese dibujo que nos dijo, le subimos también. ¿Cuál? El del superheroína. Ah, lo de la superheroína. Bueno, súbale también, no hay ningún problema. Súbale los dos. Una pregunta. Dígame. Entonces las diapositivas también tenemos que ir copiando en el cuaderno, o sea, las 3 diapositivas que ya nos ha explicado. No, hija, las diapositivas ahora solamente son para